Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pueden tomar asiento. La razón por la que creo que es muy importante que empecemos la conferencia con este texto es porque, por lo que ahorita oraba, yo creo que todos tenemos una idea. Venimos y cargamos con ideas de cómo debe ser la iglesia, especialmente si tú estás funcionando como pastor. Tienes una idea que quieres construir algo, ¿no? Y estamos a veces agobiados porque queremos iniciar ministerios en la iglesia, queremos hacer actividades, queremos que venga más personas, queremos ver a la gente que crezca. Y estamos esforzándonos a construir algo. Algunos que tal vez venimos o vienen de diferentes denominaciones tradicionales, ya traen hasta un modelo, ¿no? Y empiezan a buscar la manera de duplicar o de replicar ese modelo en sus localidades. El mundo ve la iglesia como una institución, como una organización, como algo de los hombres, como algo que fue organizado y es establecido por los hombres para promover una religión. Pero yo creo que nosotros, si vamos a hablar de la comunidad centrada en el Evangelio, la comunidad que el Evangelio produce, que es la iglesia, yo creo que es importante que tengamos primero un entendimiento y recordemos cómo es que Dios Padre ve la iglesia. ¿Cómo la ve Él? ¿Cómo la percibe? ¿Qué está pensando Dios? ¿Qué estaba pensando Dios cuando dio a luz la iglesia, el Evangelio? Y creo que este texto trae una particularidad. Se ve clarito que el apóstol Pedro está apoyándose en el Antiguo Testamento para hablarle a las iglesias dispersas en la zona de Asia, allá por donde es Turquía, por allá, ¿verdad? Una ruta, tal vez cuando pone la lista de ciudades, está pensando tal vez en una ruta que recorrer y va pensando que esa carta iba a ir recorriendo estas iglesias en estos poblados.
Y eran iglesias que estaban enfrentando oposición. Tal vez en el año que fue escrita, estaba a unos años de que se desatara la persecución de Nerón por el Imperio Romano. Pero ya Pedro, les habla aquí a estas iglesias y le dice: yo me doy cuenta que ustedes están siendo acusados de malhechores, calumniados. La gente no les tiene en buena estima. Y tal vez esas iglesias estaban desanimadas o se sentían como a veces visito yo algunas iglesias y encuentro pastores un poco desanimados. No, pues aquí estamos batallando, hermanos, está duro, está difícil, la gente no quiere y hablamos y no vemos fruto agarramos estas perspectivas así un poquito dolorosas sobre lo que es la iglesia. Y yo creo que algunas de estas iglesias en Asia estaban así. Y el apóstol Pedro les escribe como apóstol y les escribe a estas iglesias y les dice: ustedes son los elegidos. Y desde el principio les habla, les dice: ustedes son elegidos para ser santificados, dice, y rociados con la sangre de Cristo Jesús. Y la pregunta es: ¿a dónde va? ¿Por qué les está llamando así? Y viene en este pasaje. Y aunque leí yo los 12 versículos primeros del capítulo 2, me voy a concentrar en los versículos del 4 al 10, porque creo que la primera parte, el 1, 2 y 3, y lo que leí del 11 y 12, simplemente encierran el mensaje y le dan un contexto al mensaje que está trayendo aquí el apóstol Pedro. ¿Y qué está haciendo entonces a partir del versículo 4 el apóstol Pedro? Pues lo que está haciendo es que el apóstol empieza con una imagen, con algo gráfico, con un retrato para que ellos empiecen a imaginarse algo. Les dice: ustedes vengan, nos están acercando, ustedes están viniendo a una gran piedra. Y esa es una gran piedra, pero es una piedra viva. ¿Ok? Es una piedra que, entendiendo después que les dice que ellos son pequeñas piedras o otras piedras vivas, están viniendo para ser edificadas en esta gran piedra como una casa. Entonces está hablando de una cimentación. Y vemos después que lo define y dice que esa piedra es una piedra angular. Y las piedras angulares, para aquellos que no saben o nunca se han dedicado a la construcción, déjenme decirles que la piedra angular en esos tiempos era una piedra grande, una piedra perfectamente bien rectangular, bien cuadrada, que se cortaba de antemano, se medía muy bien y cuando se ponía establecía exactamente cómo iba a ser el edificio. Ahí se quedaba, ese ya no se movía. Y de ahí se desplantaba el edificio tanto para un lado como para el otro. Y marcaba y definía lo que iba a ser esa casa. Y dice: ustedes vienen a esa piedra y es una piedra viva. Es una piedra viva a la cual ustedes se están acercando a ella. Y ya desde ahí está usando un lenguaje que tiene que ver, o sea, es el mismo lenguaje que se usa en la Biblia cuando venía el pueblo y se acercaba. Cuando Dios en el tabernáculo le decía al pueblo: dile al pueblo que se acerque. Es la misma palabra que dice el autor de Hebreos cuando dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Es lo mismo. Ustedes vengan a esta piedra. Y dice: ustedes, esta piedra, dice, puede ser desechada por los hombres. Ahí está ese lenguaje donde él está consciente que hay gente que desecha a Cristo, que hay gente que no quiere saber nada de Cristo, que hay gente que se está oponiendo, que se está burlando de ellos. Dice: esta piedra desechada de los hombres, dice, pero escogida y preciosa delante de Dios. Dice: también ustedes, como piedras vivas. Y les está diciendo: ustedes también son piedras. Y son piedras iguales que esa piedra que está puesta. Y bueno, si tú eres un constructor, sabes, ¿verdad? Que donde estás saliendo, a donde vas tú a la cantera a sacar piedras, de ahí vas a sacar
a lo mejor el fundamento y también el otro tipo de piedra, las otras piedras que van para las paredes. El Señor usa las mismas piedras. Y les está diciendo, ustedes tienen acceso a esta piedra. Ustedes pueden venir a esa piedra. Ustedes son iguales que esa piedra. Dice, para ser edificados. Dice, y ustedes también como piedras vivas, está diciendo, implica, también son escogidos y preciosos. Así como les mandó el saludo cuando les escribió, ustedes son los elegidos de Dios. Para ser edificados sobre esa piedra como una casa espiritual. Y esas piedras escogidas y preciosas son como esa piedra grande del mismo material, por el mismo propósito. La piedra principal fue puesta con el propósito de hacer una casa, y las otras piedras que son las personas de las iglesias fueron elegidas para construir la casa, la misma casa. La misma casa para lo cual se colocó la piedra fundamental, la piedra angular. Y es una casa espiritual. Entonces, hermanos, yo cuando estaba leyendo esto, yo empecé a sentir diciendo, Dios está viendo a la iglesia y a sus miembros ya con una visión de lo que Él quiere construir. Y nosotros muchas veces vemos a las personas que vienen y a veces las vemos como diciendo, híjole, pues llegó pues ahí muy como que lo agarró por ahí un carro y lo arrastró por el pavimento, hermano. Llegó ya bien raspado, ya su vida bien deshecha. Ay, Señor, mándanos algunos que estén más peinaditos, que estén más alivianados, ¿verdad? Y vemos a veces a las personas como problemas, como complicados, como difíciles. ¿Y cómo los ve el Señor? Los ve como sus piedras escogidas y preciosas, con las cuales Él va a construir una casa espiritual. ¿Saben lo que es una casa espiritual? Es un templo. Porque habiendo hablado de la casa espiritual, dice, edificados como casa espiritual, el versículo 5 dice, para un sacerdocio santo. Para un sacerdocio santo. ¿Para qué es una casa? Para vivir en ella. Pero si es una casa espiritual que tiene sacerdotes, ¿quién es el que va a vivir en la casa? Dios. Y las piedras es su iglesia y están haciendo la casa donde va a vivir Dios. Entonces el propósito de Dios, empezamos a ver aquí que el retrato que está pintando Pedro para que ellos se lo imaginen es, nosotros somos parte de una casa en donde va a vivir Dios. ¿Y acaso no es eso lo que prometió el Señor a su pueblo? Por ejemplo, en Levítico capítulo 26, versículo 11, donde dice, además haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y empezamos a ver que este pasaje en Pedro tiene relación con todos esos pasajes en los libros históricos, en los libros proféticos y en el Nuevo Testamento, donde Dios dice, mi propósito es tener un pueblo para que yo viva con ellos, para que yo habite con ellos y que ellos sean mi pueblo y que yo sea su Dios. El propósito de Dios es comunión con su pueblo, habitar. Y todas estas cosas deben de empezar a brincarnos en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra memoria. Decir, Señor, ¿acaso no les dijiste eso a tus discípulos que les convenía que se fueras tú para que vinieras Espíritu Santo, para que tu Padre y tú vinieran a morar con nosotros? Siempre ha sido ese el propósito de Dios, de su creación.
Mi pregunta, hermanos, ¿ese es nuestro entendimiento de lo que es la iglesia? El cuerpo, la casa, donde lo que Dios quiere es vivir con nosotros, es estar con nosotros, es tener comunión con nosotros, como una casa espiritual en donde Él anda entre nosotros, como dice el Levítico. O como lo pone el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, dice así: pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Y eso está apuntando un poquito más a lo que sigue después en este pasaje de Pedro. Pero fíjense lo que dice el versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este tema corre en la Biblia, está en todos lados. Dios quiere habitar en una casa con su pueblo. Lo que le agrega aquí algo el apóstol Pedro, que a mí me sacudió y a la misma vez me bendijo grandemente, es que él dice: esta casa es para un sacerdocio santo, en donde ustedes como sacerdocio santo podrán ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, para ser un sacerdocio santo. ¿Quiénes eran los únicos que tenían acceso al templo? Los sacerdotes. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes venían de una tribu particular, de los levitas. No más esta tribu podían ser sacerdotes. Y esta tribu fueron apartados de tal forma que ellos no se dedicaban a la agricultura, ellos no tenían posesiones de territorios así como lo tuvo Benjamín, o lo tuvo Judá, o lo tuvo Efraín. Ellos, dijo el Señor: a mí los levitas me los apartas a mí. Ellos son míos. ¿Para qué? Para que ellos me estén ministrando a mí continuamente en el templo. El acceso a Dios que tenemos, hermanos, el Señor nos lo dio porque quiere que nosotros funcionemos como sacerdotes ante Él. ¿Y eso qué significa? Que vengamos a estar con Él en su casa y que le ofrezcamos lo que aquí le llama sacrificios espirituales. Una casa espiritual, sacrificios espirituales. Le ofrezcamos algo que es aceptable para Él, que es agradable para Él. Y nosotros sabemos que nosotros no podemos ofrecerle nada de nuestra carne, nada que salga de nuestra naturaleza caída, sino solamente aquello que produce el Espíritu en nosotros por la presencia de Cristo Jesús. Y sabemos que ni siquiera podemos acercarnos al templo, excepto porque ya vino un sumo sacerdote a preparar un camino nuevo y vivo para que nosotros podamos entrar a esa presencia y comunión con Dios. Pero para nosotros lo importante es aquí: ¿qué quiere Dios de su iglesia? Dios quiere de su iglesia comunión con su pueblo y que nosotros respondamos a su amor, trayendo nuestras vidas como un sacrificio vivo ante Él. Sacrificios espirituales que vengamos y le ofrezcamos a Él. Hermanos, esto es glorioso, que el Señor nos está llamando a que vivamos para Él. Lo que nos está diciendo aquí Pedro, y nos lo va a seguir insistiendo, es que la iglesia, hermanos, es para Él. Y por lo tanto, ese sacerdocio es un sacerdocio santo. Fíjense bien,
sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y aquí es donde empieza a estar interesante. Como un sacerdocio santo. ¿Qué significa esto? Porque ustedes recordarán en 1 de Pedro capítulo 1, es donde el apóstol también recuerda el Antiguo Testamento y cita y dice, sed santos como yo soy santo. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué es un sacerdocio santo? Bueno, recordemos que los sacerdotes, en el libro de Éxodo, cuando el Señor le da instrucciones a Moisés sobre los sacerdotes, les da toda una vestimenta de lino fino, todo adornada, preciosa. ¿Y se acuerdan ustedes que tenía los sacerdotes una diadema? ¿Y qué decía la diadema? Santidad al Señor. ¿Y qué hizo Moisés con Aarón y sus hijos, los sacerdotes? Hizo un sacrificio y luego tomó esa sangre y con su dedo tocó el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Y dice que todo el resto de la sangre lo roció sobre el altar. Y de esa sangre que salió del altar, dice, roció a los sacerdotes para santificarlos. Los consagró para Dios. Y lo que está haciendo alusión es que está el Señor recordándonos que los sacerdotes tenían una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad de representar la santidad de Dios, de caminar dentro de la santidad de Dios, ellos mismos habiendo sido consagrados. El Salmo 93 dice una expresión en este canto del Salmo 93, en su última parte del versículo 5, dice la santidad, la traducción la Reina Valera y las Ameras dice, la santidad conviene a tu casa eternamente. Y esa palabra conviene es un poquito difícil de traducir al español. La Nueva Versión Internacional lo pone así, la santidad es el adorno de tu casa eterno. La santidad es lo que corresponde a la casa de Dios. Si la iglesia es la casa de Dios, ¿cómo debe ser la iglesia? Santa. Si los sacerdotes son la iglesia, si la iglesia de Dios son los sacerdotes, ¿cómo deben ser esos sacerdotes para ministrar a ese Dios? Santos. Y lo que está hablando aquí, más que decir, tienen que tener cierta calidad moral. Lo que está hablando aquí es que esa iglesia, esos sacerdotes, deben de ser consagrados para su Dios. En otras palabras, la iglesia es para Él. Y porque somos para Él, tenemos un llamado a una santidad como Él es santo. En otras palabras, estamos llamados a ser como Él, a aspirar a ser como Él, a querer ministrarle a Él. Y esa es la definición de lo que es la santificación. Y yo le digo aquí a la iglesia, hermanos, podemos hablar de discipulado y a veces hablamos de discipulado como si hay que discipular gente, hay que discipular gente. Pero el discipulado no es más que ayudar a los hermanos a que crezcan en Cristo semejanza. ¿Por qué? Que crezcan en santidad, porque ellos están consagrados para su Dios, porque Dios los llamó y los eligió para que sean de Él, para habitar con ellos eternamente. Entonces esto, ¿saben qué? Nos enfoca tremendamente en qué es lo que debemos estar haciendo en la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Es que la gente que Dios está llamando por su gracia, que está trayendo, las piedras que están viniendo, estén juntamente, juntos, siendo edificados en una casa espiritual santa para ministrarle a su Dios eternamente, para siempre.
Somos llamados a ser santos, porque fuimos llamados para ser sus sacerdotes. Somos llamados a ser santos, porque somos su pueblo con el cual Él se ha propuesto vivir y habitar junto con nosotros para siempre. Y vamos a los cielos, en donde vamos a habitar con Él en esa santidad por toda la eternidad. Por eso el templo, por eso el tabernáculo tenía esas cortinas donde el pueblo no podía entrar. Luego viene Jesús y rompe el velo del templo. Y el Espíritu Santo viene y habita a gente como tú y como yo. Y tú dices, no puedo creer. Y su Espíritu habita ahora con nosotros. Pero aún no se cumple el propósito completo de Dios. Se va a cumplir en los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando nosotros habitemos con Él, como dice 1 Juan, y le veamos cara a cara, porque seremos ya hechos como Él, piedras vivas igual que Él, y le miremos y vivamos con Él como nuestro Rey, Señor y Dios, y nosotros como sus sacerdotes por la eternidad, ministrándole nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es eso lo que estamos haciendo en las iglesias? ¿O queremos establecer metodologías, tradiciones, ritos, prácticas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué es lo que nuestra pasión para la iglesia? ¿Qué entendemos que es nuestra iglesia? Aquí uno está diciendo, y luego viene Pedro y nos lo pone más claramente. Ahí en el versículo 6, miren cómo dice, pues esto se encuentra en la Escritura. Y específicamente aquí ya está el apóstol Pedro citando Isaías 28:16, que está citada en varias partes del Nuevo Testamento. Y dice, esto se encuentra en la Escritura, aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, una piedra angular. Y el que crea en Él no será avergonzado. Entonces lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es, ok, si quieres saber, pastor, lo que tú necesitas hacer para edificar y colaborar con Cristo en la edificación de su iglesia, la está poniendo bien clarita, bien sencilla. Se trata de Cristo. Y se trata, si tú no quieres ser avergonzado y tú no quieres llegar allá y encontrarte corto o salir corto, como el otro día que fui a comprar unos burritos y ordené los burritos y luego me di cuenta que no traía dinero. Le di lástima al burrero y me dijo, pues lléveselos, después me los paga. Le dije, no, pues ¿cómo voy a ir? Tuve que esperar a mi esposa que llegara ahí con un dinerito. Nosotros no queremos sufrir pérdida y ser avergonzados delante del Señor y resultar que nuestro esfuerzo fue en vano. Dice, el que crea en esa piedra no será avergonzado. Si nosotros edificamos cristocéntricos, centrados en las verdades del Evangelio y exaltando esa piedra angular, asegurándonos que lo que nosotros estamos tratando de edificar es una devoción a Cristo, es adoración a Cristo, es la exaltación de Cristo. Si es Cristo la piedra angular de la iglesia, no seremos avergonzados. Si Él es entonces nuestro valor, podremos tener seguridad. Lo que da seguridad a la iglesia es que esté fincada sobre Cristo, no sobre metodologías, no sobre tradiciones, no sobre estructuras organizacionales. Y no estoy diciendo que sean malas, pero ese no es el fundamento. El fundamento es que hombres y mujeres que Dios ha llamado estén desplantados sobre la piedra angular que es Cristo, y ahí esté su fe.
Ahora, el versículo 7 es hermosísimo. También un poquito, Pedro escribía a veces cosas un poquito difíciles de traducir para nosotros en el español. Dice, este precioso valor es pues para vosotros los que creéis. ¿De qué está hablando? ¿Cuál precioso valor? ¿Es el valor de Cristo? ¿Es el valor de que no seremos avergonzados? Una Biblia en inglés lo traduce así. Y esto es para ustedes su honor. Yo lo quiero poner así para evitar malas interpretaciones. Yo lo quiero poner así. Este valor de la piedra angular de Cristo es valiosísimo para nosotros. Y a la misma vez que tenemos a Cristo, porque Cristo es para nosotros. En otras palabras, la importancia ahí es la preposición esa que dice, este valor es pues para vosotros. Cristo es para nosotros. Y así como los sacerdotes son para su Dios, Cristo es para nosotros. Lo tenemos a Él, así como Él nos tiene a nosotros. Y eso es algo, esa es la riqueza de la iglesia. El que la iglesia sepa que estos que estaban allá dispersos por Asia, ¿verdad? En diferentes pueblos, y Pedro tal vez los conocía o había recibido cartas de ellos, yo no sé. Pero él decía, tú tienes a Cristo, iglesia de Poncio. Ustedes tienen a Cristo porque Cristo es para ustedes. Y vean el valor de esta piedra angular. Vean lo que tienen. Vean donde están desplantados. Ese valor es para ustedes. Y a veces andamos queriendo nosotros encontrar valoración en otras cosas. Y debe de ser suficiente, más que suficiente. Somos los más enriquecidos, hermanos, porque tenemos a Cristo. Cristo es para nosotros. Y vemos la comparación que hace Pedro, ¿verdad? Dice, para ustedes, Él es este valor valiosísimo que le pongo yo aquí, ¿verdad? Dice, pero para los que no creen, los que no tienen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Y Cristo lo puso en el Evangelio de Mateo de una manera más terrible. Mencionando esa cita, Jesús dice, cuando veía que lo rechazaban a Él, cuando Cristo mismo se identificaba y decía, destruye este templo y en 3 días lo va a reconstruir. Y se burlaban de Él. Y cuando le enseñaban, mira el templo, Señor, y dijo, esas piedras, no va a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente cayeron. Pero el Señor dijo, Él era el templo. Y les dijo, y el que caiga sobre esta piedra será hecha pedazos, pero sobre quien ella caiga, dice, lo esparcirá como el polvo, será pulverizado. Si esa piedra angular cae sobre ti, en lugar de que tú seas edificado sobre ella. ¿Quién es para nosotros? El juez y rey y creador del universo. ¿Qué somos nosotros ante el rey del universo que sostiene el universo con su aliento? ¿Qué somos? Así pequeñísimos. Que si Él cayera sobre nosotros, hermanos, quedábamos hechos polvo, desintegrados. Y sin embargo, lo tenemos a Él. Lo tenemos a Él. Yo creo que esas iglesias ya se estaban empezando a sentir bien suave. Y entonces viene Pedro, el versículo 9, y les empieza a decir, pero déjenme decirles cómo los ve Dios a ustedes. Déjenme decirles lo que ustedes son para Dios. Y empieza Pedro a describir al pueblo de Dios con 4 características. Y le dice primero, dice, ustedes son linaje escogido. Y aquí está la palabra linaje, es una palabra de donde nosotros sacamos nuestra palabra etnias.
Como diciendo, ustedes son una raza escogida. Yo estoy criando un nuevo hombre, dice el Señor. En Colosenses habla del nuevo hombre que estamos revestidos, pero también en 2 Corintios capítulo 5 dice que nosotros somos una creación nueva. Hemos nacido de nuevo, y a veces hablamos del nacimiento de nuevo nomás así como que una experiencia. Pero para el Señor no es experiencia. Para el Señor es una creación donde tú no existías antes como nación de Dios y Él te hace nacer. Como si tú quieres ser ciudadano mexicano o americano, lo que sea, lo más fácil, ve y nace en ese país y eres ciudadano. Eso es lo que está hablando. Dice ustedes, porque menciona 2 veces en la carta el nacimiento de nuevo, está haciendo, ustedes nacieron de nuevo para que sean una raza nueva. Y una raza escogida, nomás nacieron los que Él escogió y llamó para que sean de Él. Y entonces ahí, en su comentario del libro de Efesios, especialmente apoyándose en el capítulo 2 del libro de Efesios, John Stott habla y dice, es que el Señor está haciendo una nueva humanidad. Lo cual es lo que nos dice Colosenses, ese nuevo hombre, dice capítulo 3, versículo 10, dice, ese nuevo hombre se está renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Está siendo transformado esa nueva generación, nueva humanidad en una similitud de Cristo, una renovación en la cual no haya distinción entre griego y judío, circunciso y circunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ahí está el enfoque. Esta raza nueva, esta nueva humanidad escogida tiene un solo enfoque, tiene una sola característica. Cristo está en todos y todos estamos en Él. Y Cristo es todo para nosotros. Y luego les dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Wow, entonces aquí ya está hablando, ¿verdad? De Éxodo, está citando Éxodo 19, en donde habla de una nación santa y un real sacerdocio, y acá lo unió Pedro y dijo, sí son un sacerdocio santo. Lo vuelve a separar y dice, ustedes son real sacerdocio, un sacerdocio dedicado a su rey. Pero creo que tiene más relación con la expresión de Éxodo en el capítulo 19 que dice así, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, versículo 5, dice, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Fíjense cómo nos ve Dios. Él está formando un reino poblado de nosotros. Y Él dice, yo quiero que ustedes sean un reino de sacerdotes, de gente consagrada a mí, que busca ser como yo soy, como yo que los hice. ¿Se acuerdan ahorita la cita de Colosenses? Creados a semejanza del que los creó, creciendo en semejanza del que los creó. Dice, yo hice una raza nueva para que sean míos. Y entonces un reino de puros sacerdotes. Ahí no hay ciudadanos de segundo nivel, cristianos maduros, cristianos carnales, cristianos medio cristianos, hermanos, primos, etcétera, etcétera. Pero lo más hermoso de Éxodo 19, la primera vez que leí, creo que salieron lágrimas. Dice, yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro. El Señor ama a sus sacerdotes, ama a los suyos. Fíjense cómo estarán oyendo esas iglesias que estaban allá en un pueblo en Asia cuando reciben la carta de Pedro y les dice eso, esto es lo que ustedes son. Y les cita el pasaje de Éxodo 19:6, en donde dice, yo quiero que ustedes son mi especial tesoro.
pastores, déjenme, no quiero decir cuestionarlos, pero déjenme preguntarles, porque esta es una pregunta que yo me tengo que hacer a veces seguido. ¿Tú ves a la iglesia como el especial tesoro de Dios? Tan especial ese tesoro que dio a su Hijo a que muriera para poderlos comprar y hacerlos suyos. Tan especial, tan atesorados, tan considerados son para ti como lo son para el Señor. O a veces eres tentado como yo a quejarte, a decir, ay Señor, a veces me dan ganas de renunciar. ¿Cómo oirá el Señor eso de alguno de nosotros? ¿Renunciar? ¿Dejar de servir a mi especial tesoro? Pues Señor, pero velos. ¿Cómo puedes querer a gente así? Nomás nos falta decir, si todos fueran como yo, Señor, no diría nada. El especial tesoro del Señor, su reino de sacerdotes. Y lo repite, nación santa. Nación santa. Y hermanos, aquí ya hemos hablado de la santidad, ya hemos hablado de lo que es el pueblo. Solamente quiero agregar esto. Si es una nación santa, significa que somos una comunidad. Somos un pueblo. Okay. Un pueblo llamado a santidad. Quiero presentarles esta idea que para mí, yo dije, sí es cierto, Señor. La santidad es obra comunitaria. Es trabajo del pueblo. Y nosotros a veces aislamos la búsqueda de santidad, la búsqueda de madurez, el cambio en las personas, en lo individual. En lugar de crear una comunidad donde hay transparencia, donde hay libertad, donde todos tenemos el mismo propósito. ¡Hey! ¿Cómo nos ayudamos a ser más como Cristo? Todos. De ahí viene el principio comunitario de los unos a los otros. Como dice Hebreos, estimulando los unos a otros a las buenas obras y a la fe y al amor. O corrigiéndonos, o exhortándonos, o alentándonos, o enseñándonos, o discipulándonos. ¿Para que todos juntos estamos siendo edificados en esa casa espiritual? Es un trabajo de comunidad, que es el tema de esta conferencia. ¿Cómo edificamos una iglesia comunitaria? Y los voy a poner así, que todo lo hagamos en plural. Y creo que nos ha afectado, y ahorita vamos a comentar un poco acerca del individualismo y de cómo atomizamos el evangelio al individuo. Cuando que el Señor nos habla y nos dice, ustedes son una nación, y son una nación santa, y son un pueblo santo, y habla en esos términos siempre. Quiere decir que lo que nos distingue o que nos debe distinguir, que es nosotros como sacerdotes estemos buscando esa consagración a Cristo, debe ser comunitaria. El pueblo a eso debe estar dedicado. Véanlo así. Se me acaba de ocurrir esta ilustración. ¿Han visto las hormigas trabajar? ¿Verdad? Tienen un propósito. Darle de comer a la reina. ¿Okay? Se mueren dándole de comer a la reina. Todas trabajan. Hacen puentecitos, hacen caminitos, hacen hoyitos, hacen cuevas, andan cortando hojitas y llevando semillitas y cosas y todo para juntarlo. Tienen un solo propósito. En la iglesia, todos deberíamos tener un solo propósito: que el pueblo santo de Dios sea verdadero pueblo dedicado, consagrado a su Dios.
Ahora, este pueblo santo, ¿verdad? Dice que es un pueblo, ya me perdí aquí donde está la cita, dice pueblo a nación santa, y luego dice esto, pueblo adquirido para posesión de Dios, el versículo 9. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Este pueblo santo, dice Deuteronomio 14:2, dice, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión. El Señor es un Dios celoso, exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios quiere un pueblo, solo un pueblo exclusivo para que sea suyo, no más de Él. Por eso es que no tolera la idolatría. Porque Él dice, este pueblo va a ser mío. Si tú no quieres nomás ser mío, si quieres ser mío y también de aquel, vete con aquel. Yo quiero un pueblo que sea nomás mío, como dicen los niños. No, si me vas a dar a mí un chocolate, que todo el chocolate sea mío. No quieres darme a mí un pedacito y a mi hermano también otro. Exclusiva posesión. Y esto es algo tremendo, ¿verdad? Porque cuando Pedro habla de la posesión, somos un pueblo adquirido por Dios, rescatado del pecado, rescatado de las tinieblas, para que le pertenezcamos a Él. Y esto tiene que ser parte de nuestro entendimiento de lo que es la iglesia. La iglesia es un pueblo exclusivo de Dios porque Él lo adquirió y es para Él. Y tiene un propósito. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una misión. ¿Lo vieron ahí? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese pueblo vive para proclamar las virtudes, las excelencias del que nos rescató de las tinieblas a la luz. Toda nuestra existencia debe ser para alabanza, para adoración, para exaltación de nuestro Señor. Isaías 43:21 dice, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. La iglesia existe para anunciar y proclamar y exaltar a nuestro glorioso Señor en el quien estamos enfocados. ¿Y cómo lo proclamamos? ¿Cómo lo proclamamos? Bueno, pues el versículo 10 no lo dice. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Cómo proclamamos? ¿Qué estamos proclamando? Pues somos un pueblo que fuimos llamados de las tinieblas a la luz, que vivíamos en esclavitud, en la muerte, en tinieblas, en oscuridad, estábamos perdidos, estábamos ciegos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí en esa oscuridad, en el fango cenagoso, como dice el Salmo, ahí donde estamos en el pozo más profundo, ahí el Señor metió su mano santa, nos tomó, nos rescató, nos hizo una nueva creación y nos trasladó al reino de su Hijo para que fuéramos un reino de sacerdotes para su gloria. Eso se llama gracia soberana. Por su pura voluntad, por el puro placer de su voluntad, porque Él tenía un propósito de formar un pueblo, agarró personas que no tenían ningún mérito, que no habían recibido misericordia, que no eran su pueblo, que no eran dignos de ser su pueblo, y los toma y los hace suyos para que sean de Él, para que sean su especial tesoro. Hermanos, ¿qué gracia es esa? ¿Qué más queremos de saber qué es lo que tenemos que proclamar? ¿Por qué cantamos y cantamos y cantamos y proclamamos y salimos a anunciar y le anunciamos a la gente y decimos a la gente, es que tú tienes que conocer a Cristo y tienes que conocer sus excelencias y mira lo que hizo por nosotros? Déjame te digo lo que yo era. Yo era un miserable y tuvo misericordia de mí. ¿Por qué? ¿Porque tu abuelita está orando por ti? No, porque Él quiso.
y me escogió para tener misericordia. Y dice el libro de Romanos 9, dice: a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Y el texto original de Oseas dice: a la que no había yo tenido compasión, tuve compasión de ella. Los hermanos, ¿qué tenemos que anunciarle al mundo? La compasión, la gracia, la grandeza de su amor por aquellos que no son amables, su misericordia eterna, su perdón, su grandeza de compasión y paciencia para con aquellos indignos. Lo tenemos que proclamar. Si no lo hace su iglesia, y la iglesia, en lugar de estar proclamando esas grandezas y esas excelencias, está apuntando y diciendo: mírame a mí, mírame, mira qué bueno soy. ¿Para qué nos salvó el Señor? No para exaltarnos a nosotros, no para hacer mucho de nosotros, sino para que nos diéramos cuenta lo que Él había hecho con nosotros y entonces cantáramos su alabanza. Porque al hacerlo así, vamos a encontrar nuestro supremo gozo. Para eso fuimos creados. Como dice Piper, el John Piper, ¿verdad? Para que disfrutemos de Él para toda la eternidad. Porque su gloria, su hermosura, la grandeza de sus excelencias es lo mejor, es lo mayor, es lo más hermoso que podemos aspirar. Y tenemos el privilegio de proclamarlo. Entonces, si ese es nuestro llamado glorioso, si ese es el propósito de esa comunidad, ¿por qué leí desde el 1 al 3 y luego el 10 al 11? Porque si ustedes leen toda la carta, se van a dar cuenta que Pedro tenía un propósito. Este pueblo santo, glorioso, estos sacerdotes santos, este linaje real, este linaje especial escogido, con la oposición, les estaban diciendo y calumniando, los estaban presionando, estaban perdiendo sus posesiones, estaban sufriendo persecución, sí, porque eran judíos o porque no eran judíos o lo que sea. Había de todo ahí. Estaban a lo mejor ya batallando en permanecer fieles en obediencia a la palabra. Entonces les dice del 1 al 3, ¿se fijaron? Que les llama y le empieza a hablar de sus actitudes, envidias, malicia, engaño, hipocresías. Ellos también a lo mejor ya estaban difamándose unos a otros. Dicen: no, desechen todo eso. Más bien lo que ustedes deben hacer es estar deseando la palabra pura, como un niño desea la leche. Así, ¿para qué? Para que crezcan para salvación. Para que crezcan en esa edificación, porque la Escritura nos enseña que el cuerpo se edifica en base a la edificación de cada miembro, en base del funcionamiento adecuado de cada miembro. Va creciendo, dice, para su edificación en común. Somos juntamente edificados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Guardar la palabra del Señor, desear la palabra del Señor, ser obedientes a la palabra del Señor, que es uno de los temas de Pedro. Dice: ellos son desobedientes a la palabra, pero ustedes no. Nosotros, la palabra que enseñamos y tratamos por una manera, por otra, en grupos, en grupos de casa, en grupos de discipulado, en predicación, estamos enseñando la palabra, enseñando para que el pueblo la desee como leche y por medio de ella crezcan. Entonces crecen como el templo. Cristo es glorificado en base a nuestra obediencia, nuestra sumisión a su palabra, el guardar su palabra. Pero luego también dice, y también, versículo 11 y 12, dice, en el 12 principalmente dice, mantened. Bueno, desde el 12 dice, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Tal vez había coraje contra la gente del pueblo, tal vez había envidia, tal vez había rencor, yo no sé qué había, no sé cuáles son estas pasiones carnales que tenían ahí. Dice, mantened entre los gentiles, los que no son creyentes, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que sus calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras,
al considerarlas, dice esto, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mi pueblo, que es creado para mí, dice, proclamará mi alabanza. Y Pedro les está diciendo, ustedes como iglesia tienen que vivir guardando la palabra y unos a otros edificándose mutuamente, porque son un pueblo santo y como comunidad tienen que crecer. Dice, pero también guárdense de pasiones y vean su comportamiento. Tiene que ser irreprochable porque allá afuera los están viendo. Y Dios quiere también recibir eventualmente adoración y alabanza de esa gente, hasta de aquellos que lo rechazan. Y lo van a hacer cuando vean en ustedes lo que yo estoy haciendo en sus vidas. Cuando vean su santidad, cuando vean su obediencia, dice, en el día en que yo los visite, ellos van a glorificar mi nombre. Conclusión. Dios ha creado un pueblo. Ese pueblo es un reino de sacerdote y es un pueblo amado por Dios como un tesoro. Pero ese pueblo fue rescatado para Él. No es para nosotros principalmente, es para Él. Es teocéntrico o teodirigido. Nuestro amor mutuo, nuestra estimulación mutua, hermanos, tiene un propósito. Él se ha glorificado por medio de nuestra vida comunitaria. Porque reflejamos entre nosotros lo que Él nos ha dado, así como nos amamos como Cristo nos ha amado, nos perdonamos como Cristo nos ha perdonado, nos alentamos y oramos unos a otros como Él mismo nos alienta e intercede por nosotros. Y afuera también vivimos nosotros en esa devoción a Dios como sacerdotes de un rey. Que ellos vean, ¿y tú por qué vives así? Porque yo vivo para adoración y para gloria de mi Señor, que mostró misericordia de mí. Y ellos también alabarán al Señor por nuestra obra. Nuestra función es no solamente estar centrados teocéntricamente, centrados en nuestro Dios, enfocados en Él, pero también exaltándolo a Él con toda nuestra vida, como sacrificios vivos, entregados en completa devoción a nuestro Señor, para que Él reciba adoración y gloria para siempre.